Todos. Hoy tenemos una nueva sesión de la plataforma de diagnóstico por la imagen y tratamiento de Girona. Y hoy contamos con la presencia de Aina Teixidó, que es una traumatóloga de nuestro hospital, del Josep Trueta, que nos va a hablar de un tema espinoso, que es el diagnóstico del síndrome del maltrato infantil, un tema que realmente nos gustaría no tener que escuchar, pero que desgraciadamente pues, sigue siendo parte del día a día, como vemos habitualmente en las noticias, y por tanto nos será muy interesante que nos explique el enfoque desde el punto de vista del traumatólogo, ¿no? Cómo abordan el manejo de este tipo de sospechas diagnósticas. Así que cuando quieras, Aina. Vale, pues yo soy Aina Teixidó, traumatóloga de aquí del Hospital Josep Trueta, y os hablaré del maltrato infantil. Vale. Esto lo minimizaré. Vemos bien, perfecto. Sí. Los datos que se conocen son solo una pequeña probablemente ocurre y se calcula que hay una tasa de detección entre un 10 y un 20%. ¿Vale? Por lo tanto, la prevalencia real es desconocida. Un 75% de los casos ocurren en niños menores a 3 años, la mitad de estos en niños menores de 1 año, y el pico de máxima incidencia se encuentra a los 6 meses de edad. Yo no lo oigo. ¿Tú lo oyes, Tony? La mayoría de las veces Aina, a veces se deja de oír. Un abuso de género. A ver, Aina. Tony, ¿tú la oyes bien? Aina, no te escuchamos. ¿Hola? Sí. Ahora tengo problemas con el sonido. Dani, ¿tú lo oyes bien todo? No se escucha bien. Aina, tienes problemas con la conexión. A ver, es que es como si se fuera, ¿no? Tony, Sí. Aina, ¿puedes hablar ahora? A ver, Aina. Aina, yo creo que es liberar, quizás no. La hemos perdido. Aina. Está bloqueada la imagen y no se escucha ahora, Aina. ¿Te viene bien volver a...? Aina, ¿puedes hablar? A ver, se ha bloqueado. Mira, ha salido y ahora vuelve a entrar. Vale. Estará en la audiencia, Dani. Cirujano ortopédico, traumatóloga del Hospital Josep Trueta, y os voy a hablar del maltrato infantil. ¿Casa? Siguiente. Vale. Los datos que se conocen son solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre, y se calcula que hay una tasa de detección de entre un 10 y un 20%, por lo tanto, la prevalencia real es desconocida. Siguiente. El 75% de los casos ocurren en niños menores de 3 años, la mitad en niños menores de 1 año, y el pico de máxima incidencia se encuentra a los 6 meses de edad. La incidencia baja en edad escolar. Pasa, por favor. La incidencia baja en edad escolar habiendo un repunte en la adolescencia, y la mayoría de las veces encontramos por parte de los padres biológicos, y hasta un 30% de casos se relaciona o se encuentra asociado con un abuso de género. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante conocer los malos tratos? Porque, siguiente, si estos niños vuelven a casa, la mitad sufren una nueva agresión, un 25% sufren lesiones graves y hasta un 5% tienen riesgo de muerte. Por lo tanto, ante una sospecha de maltrato, lo más importante es poner al niño en un entorno seguro. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué niños tenemos en situación de riesgo? Niños que están por debajo de los 3 años, niños prematuros, niños discapacitados, hijastros, el primer hijo, y niños que sufren cólicos. ¿Y qué entorno social tiene riesgos? Pues separaciones matrimoniales, familias monoparentales, problemas económicos o paro, hijos de padres que sufrieron abusos, padres adictos o drogadictos, y padres jóvenes o adolescentes. Siguiente. Las lesiones más frecuentes en los malos tratos son las lesiones cutáneas, seguidas de las fracturas y los traumatismos craneoencefálicos. Un tercio de los niños maltratados tienen fracturas. Por eso es de vital importancia la identificación y detección precoz por parte del médico que realiza la primera atención, que solemos ser los traumatólogos.
¿vale? Entonces las fracturas de huesos largos son la forma más frecuente de presentación de las lesiones no accidentales. Siguiente. ¿Cuándo sospecharemos los malos tratos? Primero, cuando tengamos una inconsistencia entre patrones lesionales y mecanismos referidos por parte de los agresores, digamos, cuando encontremos un retraso en la atención médica. También nos podemos encontrar actitudes hostiles de los padres, ya sea por indiferencia o ¿no? por exceso de preocupación. Cuando veamos lesiones cutáneas en diferentes estadios, debemos sospecharlo cuando veamos patrones identificables, tipo quemaduras de cigarrillos, arañazos, pellizcos o hematomas en niños que no deambulan, o cuando estas lesiones se encuentran en zonas que no sean en prominencias óseas. También cuando encontremos fracturas múltiples o cuando veamos fracturas incidentales en diferentes estadios evolutivos, o cuando tengamos fracturas de alta especificidad. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos ante la sospecha de un niño maltratado? Siguiente. Primero de todo, ingresar al niño. Como hemos dicho, lo más importante es ponerlo en un entorno seguro. En segundo lugar, siguiente, hacer una seriada ósea, que esta tiene un rendimiento de un 20% en niños menores a 3 años y la capacidad de un 25 a un 35% de detectar nuevas fracturas en menores de 6 meses. Entonces, solemos encontrar, los tipos de fracturas más frecuentes que solemos encontrar son fracturas de huesos largos, entre un 65 y 70%, fracturas costales hasta un 45% y otro tipo de fracturas. Entonces, es importante repetir esta seriada ósea a los 15 días, porque así podemos detectar fracturas que estaban en estadios muy iniciales en la primera radiografía, así que no nos costaban de detectar, pero que a los 15 días ya presentan un callo y un estado evolutivo diferente, por lo tanto, no son más fáciles de ver. Siguiente. ¿Cuándo haremos una gamografía? Pues cuando haya casos de alta sospecha en niños que presentan un estudio radiológico negativo o dudoso, o cuando tengamos fracturas costales o vertebrales. Y por último, deberemos hacer una analítica para hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías, que ahora hablaré más adelante. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿en cuántas radiografías consiste la seriada ósea? Son un total de 22 radiografías. En el esqueleto pendicular se realiza un AP de fémur, un AP de tibia y peroné y un AP de pie. Y en la extremidad superior, un AP de húmero, un AP de antebrazo y un AP de mano. ¿Vale? Y en el esqueleto axial haremos un cráneo frontal y perfil, tórax, AP laterales oblicuos derecha e izquierda, que también vemos el perfil de la columna dorsal. Después haremos un AP de pelvis, incluyendo también la columna lumbar, y un perfil de la columna lumbosacra y una cervical lateral. Siguiente. Aparte de la seriada ósea, debemos hacer una analítica, ¿vale? Entonces, ¿qué pediremos? Primero de todo, un hemograma, ¿vale? Y después una bioquímica en urgencias con enzimas hepáticas y CPKs que pueden estar altas en niños que están sometidos regularmente a lesiones musculares, y en planta podemos pedir el metabolismo fosfocálcico y las vitaminas para ver si hay algún déficit vitamínico, la paratormona y el estudio de enfermedades metabólicas. También pediremos la coagulación, tóxicos en orina y cultivos de secreciones genital, anal y oral, por si también hay una sospecha asociada de abuso sexual. Siguiente. ¿Qué fracturas nos pueden indicar que hay malos tratos? Siguiente. Fracturas en fémur de niños menores de 1 año que no deambulan. Fracturas, siguiente, de húmero en niños menores de 3 años. Fracturas metafisarias que más adelante especificaré. Fracturas costales y fracturas múltiples o antiguas. Siguiente. Entonces, tenemos que tener claro la cronología y la fisiología del hueso. A los 7-10 días hay una reacción perióstica, hacia los 10-14 días se empieza a formar el callo blando y entre los 14 y 21 días se forma el callo duro. Entonces es muy importante saber, siguiente, que no hay correlación, siguiente, que no hay correlación entre las fracturas de huesos largos y la probabilidad del maltrato, sino que el factor determinante es la edad en la cual las encontramos, este tipo de fracturas. ¿Vale? Siguiente. Aquí os muestro unos cuadros donde vemos los tipos de fracturas en función de si son muy específicas o menos específicas. Entonces, fracturas que tienen alta especificidad, que nos tienen que hacer sonar la alarma de malos tratos, son las lesiones metafisarias, que contaré ahora con más detalle, fracturas costales, sobre todo en la región posterolateral, fracturas escapulares o de acromion y fracturas de las apófisis espinosas o externales.
Las fracturas que tienen moderada especificidad son cuando nos encontramos fracturas múltiples o bilaterales, fracturas en diferentes estadios de evolución, desprendimientos epifisarios, fracturas vertebrales o subluxaciones, fracturas digitales. Estas son de alta especificidad cuando los niños son no deambulantes, y fracturas de cráneo complejo. Y ya fracturas de baja especificidad que podemos encontrar frecuentemente, pero que también, ¿no?, junto con otras nos tienen que hacer pensar en los malos tratos, son la neoformación de hueso superióstico, fracturas de clavícula, fracturas diafisarias de huesos largos, que estas serán muy específicas cuando son niños que no deambulan. Siguiente. Ahora vamos a indagar un poquito más en algunos tipos de fracturas, ¿vale? En cuanto a las fracturas diafisarias, como hemos dicho, es la forma de presentación más frecuente, ¿vale? Es muy importante mirar el patrón de fractura. Si este es espiral, suelen ser por mecanismos de torsión. Ojo ¿no?, que tenemos que tener ojo en los niños que no caminan. Y si es transversal, ¿no?, nos puede hacer sospechar un golpe directo en el eje diafisario. Entonces es muy importante recordar, que lo recalco, pero es muy importante, ¿no?, fracturas de fémur diafisarias en menores de 1 año son muy específicas de malos tratos, de lesiones no accidentales. En cambio, en niños que ya deambulan, pues pueden ser accidentales. Siguiente. Hago hincapié también en este tipo de fracturas, que son las toddler fractures, que son un tipo de fracturas muy frecuentes en lesiones accidentales en niños menores de 3 años, que no debemos confundirnos y que nos hagan sospechar con un maltrato, ¿vale? Estas son debidas a traumatismos de baja energía, son de difícil diagnóstico y suelen pasar desapercibidas, y pasan cuando los niños inician los primeros pasos, ¿vale? Siguiente. En cuanto a las fracturas de húmero, debemos saber que las fracturas supracondilias son las más frecuentes en los traumatismos accidentales y que, por lo contrario, las fracturas diafisarias nos tienen que hacer sospechar de malos tratos, ¿vale? Ya que son las fracturas más frecuentes que se diagnostican en las heridas óseas y son sugestivas de malos tratos. Siguiente. Siguiente. Aquí os muestro una radiografía de un niño de 18 meses, ¿vale?, en la que podemos ver que hay una incongruencia, ¿no?, entre el húmero y el radio del cúbito, y que nos podría, de entrada, hacer sospechar de una luxación de codo. Pero, siguiente. Cuando vemos esta imagen, nos debe hacer sospechar en una fractura que también es muy específica en los malos tratos, que es una fractura transfisaria, que es un desprendimiento epifisario del húmero distal, que puede aparentar como si fuera una luxación, pero no lo es, ¿vale? Y es frecuente en niños menores a 3 años, también en fracturas obstétricas. Y esta, ojo, nos tiene que hacer sospechar malos tratos. Siguiente. Unas fracturas muy importantes a tener en cuenta en el maltrato infantil son las fracturas del margen epifisario, ya que son fracturas muy específicas y que son casi exclusivas de las lesiones no accidentales, y se dan por mecanismos de tracción y torsión que suelen ser asintomáticas. Lo que se aprecia es un trazo paralelo en el plano de la fisis, ¿vale? Y el plano de fractura va a través de la esponjosa primaria, que es la zona provisional de calcificación, con laceración de un fragmento discoideo de hueso. Entonces, la radiografía, según el plano de incidencia, se puede ver como una pequeña esquinita, como vemos aquí arriba que marcan las flechas, o como un asa de cubo, ¿vale? Siguiente. Aquí tenemos más imágenes de las fracturas del margen epifisario, que ¿no?, se ven así como un halo. En función de cómo vaya el haz de la radiografía, se ve como un halo o como una esquinita aquí en el perfil estricto, marcado con las flechas. Siguiente. Otras fracturas que hemos dicho que eran muy frecuentes son, estas fracturas del margen epifisario, la mayoría se dan en la rodilla, ya sea en la tibia proximal o el fémur distal, o en el tobillo, en la tibia distal. Siguiente. Otras fracturas que hemos dicho que eran muy frecuentes son las fracturas costales, que también tienen muy alta especificidad, sobre todo cuando son fracturas en los arcos posteriores, en niños menores a 3 años, por el mecanismo de compresión anteroposterior, ¿vale? Se deben hacer radiografías costales seriadas, ya que en las series óseas se detectan hasta un 36% de nuevas fracturas, que en la primera serie ósea no eran evidentes. Aquí vemos en la primera radiografía donde marca las fechas una fractura aguda costal de 3 costillas seguidas, y ya en la radiografía de la derecha vemos, ¿no?, un callo duro importante en todo el arco posterior de las costillas, que son fracturas antiguas. Vale, por último, siguiente. Perdona,
Me he ido hacia... Perdón. Sí, Aquí. tranquilo. Sí. Hablar del síndrome del niño zarandeado o shaking baby, ¿no? Que sucede cuando hay un zarandeo fuerte del bebé sostenido por los hombros, el tronco o las piernas, provocando, ¿no?, hiperextensión y flexión de la cabeza. Esto puede provocar hematomas subdurales, edemas cerebrales difusos, hemorragias retinianas debido a los mecanismos de aceleración desaceleración. ¿Vale? También pueden haber lesiones cervicales, ya que los músculos del cuello son débiles y la cabeza proporcionalmente es muy grande y pesada. ¿Vale? Entonces, saber que las lesiones del sistema nervioso central son la principal causa de morbimortalidad del maltrato infantil. Siguiente. Ahora os presentaré el caso clínico de cuando estaba rotando en Sant Andreu, que es una niña de 2 meses sin antecedentes aparentes, que lo único a destacar era que tenía los padres adolescentes de 14 y 15 años. Siguiente. Entonces viene a urgencias con una deformidad aparente de la pierna izquierda y, bueno, aquí que vemos pues una fractura diafisaria de fémur izquierdo. Entonces, ante esto y con lo ya explicado, pues primero de todo, ¿qué hacemos? Pues ingresar a la paciente, ponerla en un entorno seguro, ya que sospechamos por el tipo de lesión, ¿no?, y la edad que se puede tratar de una lesión occidental. Siguiente. Entonces, siguiente. Una vez ingresada, ahora, ¿no?, vamos a enseñar toda la seriedad ósea de esta niña. Las miramos un poquito con detenimiento a ver si conseguimos ver algo. Aquí vemos la P y el perfil de cráneo. Os dejo un momentito de tiempo para verlas. Aquí aparentemente no se apreciaba ninguna línea de fractura. Siguiente. Aquí tenemos, ¿no?, la P de pelvis y de columna y el perfil de la columna cervical y toda la columna dorsal y lumbosacra. Entonces dejo un momentito para verla. Y aquí podemos ya ver en la P de pelvis y columna algo que nos puede hacer sospechar. Siguiente. Aquí vemos ya, ¿no?, un callo en el 9º arco costal, ¿no? Y si la niña venía con una fractura aguda de fémur, ¿no?, y ahora vemos esta fractura costal que no parece aguda en este mismo momento. Ya nos pueden empezar a sonar las alarmas. Siguiente. Aquí, bueno, aquí podemos ver con más detalle la fractura costal que estábamos diciendo. No vemos ninguna otra fractura costal. Se ve aquí en las oblicuas. Siguiente. Perfecto. Y siguiente. La vemos aquí con más detalle. Siguiente. Aquí revisamos la extremidad superior derecha. Aparentemente aquí no se apreciaba ninguna lesión. Siguiente. Y en la extremidad superior derecha, si nos fijamos con detalle, podemos, siguiente, podemos ver como si hubiera una línea con un refuerzo perióstico en la cortical lateral del húmero izquierdo. Siguiente. Si continuamos mirando las extremidades, aquí vemos la extremidad inferior derecha. Aquí, si nos paramos a mirarla con detalle, tiene mucho jugo. Aquí tenemos la fractura diafisaria de inicio, ¿no?, por la que consultaron. Y si miramos en el fémur distal, vemos, ¿no?, como esta imagen que explicábamos antes del margen epifisario, como una línea como en asa de cubo. Entonces, si miramos también la tibia proximal, también vemos como esta imagen, ¿no?, como en esquinita o en asa de cubo, también sospechosa de una lesión del margen epifisario. Y ya si vamos a la tibia distal, vemos un doble contorno, ¿no?, que nos sugiere como una fractura en diferentes estadios evolutivos con una importante reacción perióstica. Siguiente. Aquí, bueno, con más detalle se ve, ¿no?, toda la tibia distal con esta importante reacción perióstica, que es otra fractura, ¿no?, en otro estadio evolutivo, aparte de la fractura diafisaria de fémur. Y la P de pie, que en principio no veíamos nada. Siguiente. Siguiente. Aquí revisamos la extremidad inferior derecha, la P de pie, la de fémur y la de tibia, que aparentemente no se veían lesiones. Siguiente. Entonces, en resumen, en esta niña en concreto, ¿no?, pues teníamos, siguiente,
La fractura de diafisarial de fémur izquierdo, por un lado. Siguiente. Siguiente. La fractura metafisaria de tibia y peroné izquierdos, ¿no? Con una reacción importante perióstica, formando varias capas. Siguiente. Siguiente. Una irregularidad, ¿no? En la metáfisis proximal de la tibia izquierda, que también nos hace sugerir que sea una fractura de margen epifisario. Siguiente. La reacción perióstica en la diáfisis del húmero izquierdo, que también, ¿no? Nos puede hacer pensar en alguna fractura. Y siguiente, por último, la fractura, el callo que vemos en el noveno arco costal, que también nos sugiere fractura en otro estadio evolutivo. Siguiente. Siguiente. Entonces es importante, ¿no? Como hablábamos, hacer un buen diagnóstico diferencial, porque tenemos, ¿no?, que diferenciarlas pues, con un trauma accidental, por ejemplo, los fractures que explicábamos, o si tenemos una osteogénesis imperfecta, enfermedades metabólicas óseas como el raquitismo o el escorbuto, traumas obstétricos. Después también tenemos que diferenciarlo con la periostitis fisiológica del recién nacido, que es una situación fisiológica que acaba desapareciendo y normalmente suele ser bilateral, ¿vale? Después la osteopenia por prematuridad, patología neuromuscular, sífilis congénitas, leucemias, displasias metafisarias o toxicidades de fármacos. Siguiente. Entonces, ¿a quién avisamos? Primero al sistema de protección de la infancia, los servicios de protección de la Dgaia, ¿vale? Los servicios sociales y a los tribunales o fiscalía de menores. Y después, por la parte de la justicia penal, podemos avisar a los cuerpos policiales o a los tribunales penales. Siguiente. Y ya un poco a modo de resumen, ¿no? Saber que el maltrato infantil es una realidad oculta, que es más frecuente de lo que pensamos, que está infradiagnosticada. Sobre todo saber que la edad es el factor que determina la sospecha, no el tipo de fractura. La incidencia máxima suele ser por debajo del año de edad y las lesiones cutáneas y las fracturas de huesos largos en niños no deambulantes son raras. Entonces nos tienen que hacer saltar las alarmas. Que el médico que atiende en primer lugar suele ser el traumatólogo y es el elemento clave para detectarlo. Y que si tenemos una sospecha, tenemos que ser agresivos en cuanto al diagnóstico, ¿no? Porque sabemos que la seriada ósea detecta hasta más de un 20% de nuevas lesiones en niños menores de 3 años. Entonces, ¿qué buscaremos? Pues no, lo que hemos estado explicando, las fracturas de alta especificidad. Siguiente, ya estamos. Vale, dejo de compartir, Aina, si te parece bien. Y tenemos a Tony. Tony, no sé si quieres un poco dirigir las preguntas posibles. Tony, ¿puedes hablar? ¿Se me oye o no? Sí, te oye muy bien, muy bien. Adelante. Estoy a través del móvil y no veo el chat ahora, no veo las preguntas. Un momentito. Si quieres, están en preguntas y respuestas. En el chat no hay nada. En preguntas y respuestas. Vale. En el chat veo una pregunta que dicen que en la valoración neurológica, ¿cuándo y qué prueba se realiza? ¿TAC o RM? Bueno, claro. Doctor Vilanova. Sí. Conjunto con los pediatras y suelen pedir resonancias, claro, en niños. Y fondo de ojo, para ver si hay hemorragias retinianas. Vale, el apartado de preguntas no lo veo en el móvil. Salva, si los quieres hacer tú. Ya la leo yo. Mira, Aina y Tony, Sí. la autora Mariucci Orellana nos pregunta: hola Aina, soy Mariucci. Mi pregunta es, ¿cómo podemos detectar al niño sacudido? ¿Cómo podemos detectar al niño sacudido, Aina? Primero de todo yo haría el fondo de ojo y si allí encontramos alguna lesión, entonces ya pasar a hacer la resonancia. Vale. Y aparte de la seriada ósea, claro. Que si vemos, ¿no?, muchas lesiones en la seriada ósea, pues a lo mejor ojo a hacer una resonancia porque a lo mejor también, ¿no? Si tenemos fracturas costales o fracturas de húmero, pues, ¿no?, ya nos hacen pensar que ha sido zarandeado y que puede tener alguna lesión a nivel del sistema nervioso central. Vale. Mariucci pregunta, ¿el niño sacudido es el maltrato? ¿Qué se puede hacer? Supongo que la pregunta viene el manejo posterior, ¿no? Es para, si puedes recordar un poco, ¿qué hacemos? Tú te encuentras con unas radiografías que lo sospechas, ¿a quién llamas en ese momento? ¿Cómo lo haces tú, Aina? A los pediatras, porque también hacen, ¿no?, toda la valoración neurológica. Vale. Sí. Y ellos hacen
y después a la de Gaia. Vale, vale. ¿Y a la policía también llamáis? ¿A la policía? No, de entrada no. Vale, vale. A la de Gaia y la de Gaia, y la de Gaia está siempre un sábado y un domingo a cualquier hora. Sí, Está. sí, están disponibles. Vale, y te cogen el teléfono y entonces se personan o te dicen qué tienes que hacer o le Se dicen. personan. Y entrevistan a los padres, sí. Vale, se personan. Vale, o sea, tú le dices a los padres que se esperen, entonces ellos vienen y hablan. Vale, y una pregunta práctica. De cara al padre y a la madre, el manejo tuyo como traumatóloga, ¿hablas con los dos juntos? ¿Hablas por separado? No sé. ¿Cómo lo haces? ¿Qué hacemos? Claro, nosotros los radiólogos lo que haremos es hablar contigo como traumatóloga o los pediatras, pero tú, ¿qué haces? ¿Cómo hablas con los padres? ¿Cómo lo manejas, Aina? Bueno, es una situación delicada. Primero de todo, ¿no? Decirlo que lo dejas ingresado porque estás estudiando si puede tener algunas otras lesiones y aparte, ¿no? Que le estás haciendo también un diagnóstico diferencial por si hay alguna fragilidad ósea por alguna cosa, ¿no? Vale, Primero se le dejas caer así. vale. Y entonces vas viendo un poquito la evolución, porque es importante hacer el diagnóstico diferencial, no acusar a alguien, ¿no? Si no tienes todos los datos. Claro. Y suele ser la de Gaia que da el apoyo también para comunicar todo. Vale, o sea, claro, como lo tienes ingresado, da tiempo a hacer otras pruebas y a comentar el caso entre todo el equipo, ¿no? Y te Sí, da tiempo a que si ya lo exacto. confirmas, la de Gaia actúe. Vale, vale. Exacto. Te da tiempo, dejas el niño ingresado, haces la serie de ósea, o sea, ya tienes tiempo de acabar hablando con los padres. Lo primero de todo es, ¿no? Tener todas las pruebas antes de ir a decirles esto. Vale. Una pregunta práctica. Nosotros en radiología vemos a veces, como tenemos población de diferentes orígenes culturales, ¿no? Población subsahariana, población árabe, a veces la cultura respecto a los niños es diferente. Es una pregunta práctica. ¿Tú has encontrado diferencias según el origen cultural de la familia en este tema o es algo que es lo mismo para todos los casos? Aina. No, yo creo que es lo mismo, pero Sigue siendo poco frecuente. sí, que es poco frecuente, sí. Vale, perfecto. Oye, hay más preguntas, Tony. Veo que en el chat hay más preguntas. No sé si las ves tú o quieres que las lea yo. Tony, Tony, ¿estás aquí? Pregunta, mira, Aina, te pregunta, Sí. la autora Gloria Gómez te pregunta, excelente charla. ¿Siempre hay indicadores clínicos sociales, horas de acudir a urgencia que se deben sospechar? ¿Hay algo que la autora Gómez te pregunta sobre si hay alguna hora cuando vienen o algo Sí, especial que te hace pensar a ti? Aina, ¿qué te piensas? puede hacer sospechar cuando no acuden a urgencias de diferentes hospitales y en diferentes momentos del tiempo. Vale. O sea, que Vale. cambian de hospital, ¿no? Aquí acuden por, ¿no?, la fractura de fémur, en otro lado por otra cosa. Entiendo, entiendo. Después la autora Gloria Gómez también te pregunta, es importante el trabajo multidisciplinar con el pediatra, de Claro, urgencias, el claro. biólogo. Porque nosotros, por ejemplo, si las radiografías, todo eso, ¿no? Hacemos la primera sospecha, pero también sobre todo es conjunto con el pediatra, tanto por la Claro. evaluación del sistema nervioso central como para todo, ¿no?, todo el manejo del niño en general. Y radiología, claro, también. Claro, claro. Vale, no hay más preguntas. Tony, no sé si tienes el micro apagado. No sé si quieres comentar algo, Tony. Sí, no, es que me sabe muy mal porque me he podido incorporar a los últimos 5 minutos y bueno, aprovechar para recordar que tenemos el repositorio de las sesiones y hoy pues yo me la volveré a mirar porque era un tema que me interesaba mucho. Me he saltado, no sé si ha comentado algo de la gammagrafía que hemos comentado en el preámbulo, no lo he llegado a escuchar, el papel de la gammagrafía en este tipo de pacientes. Sí, o sea, hemos comentado poquito, ¿no? Sobre todo que la hacemos cuando hay alguna duda con la seriedad ósea o sale negativo y tienes alta sospecha, y sobre todo con las fracturas costales o vertebrales también. Vale. Y si acaso recordar a la audiencia lo que hemos hablado antes de empezar también, del tema de ser muy prudentes en cómo describimos los hallazgos, ¿no?, en los informes, teniendo en cuenta que ahora a través de las aplicaciones los familiares y pacientes pueden acceder a los informes antes de los médicos, ¿no? Y que esto puede acarrear problemas legales, que quizás hacer simplemente un informe descriptivo de los hallazgos. Exacto. Sin apoyar la sospecha de maltrato o evitar palabras de estas, ¿no?, en los informes. ¿Estás de acuerdo, Aina? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien.
Bueno, yo no veo más preguntas. Toni, ¿te parece bien que cerremos ya? Un poco... Sí, sí. Bueno, Toni, gracias. Ha sido una situación un poco difícil toda la sesión, pero yo creo que la sesión es estupenda. Como Pues dices que ha tú. saltado la red del hospital porque todavía no Sí, lo hemos recuperado, ¿eh? no, Bueno, pero oye, pues tiene más mérito que hayamos sabido encontrar la manera de hacer la sesión. Bueno, en resumen, sí, lo importante es, como ha dicho Toni, toda la audiencia tenéis el repositorio, el vídeo, el podcast y también el PDF de la sesión de la doctora Teixidó. Y Aina, muchísimas gracias por tu presentación, que es maravillosa, magnífica. Yo creo que me quedaría con lo que ha dicho Toni. Edad y ser prudente. Edad para un poco, en función de la edad, si anda o no anda, a interpretar los datos y ser prudente en el sentido de lo que has dicho tú, ganar tiempo y estudiar y estar seguro. No sé si quieres exacto. decir algo más al final a la audiencia, Aina. No, ya está, que muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias, Aina. Y solo decir a la audiencia que mañana la sesión la dará el doctor Kai Vilanova, que hará de la valoración de la médula ósea por resonancia. Yo creo que es muy interesante y les invitamos a todos a asistir. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias. Deu.